Esta mañana para mí es un privilegio presentarles a Willy Gómez. Somos hermanos, no somos familiares. Entonces, déjenme. Lo conocí por teléfono. Mi familia y yo estábamos de vacaciones en Costa Rica y el pastor Gerardo me lo recomendó. Y en Costa Rica le hablé, él es originario de Guatemala. Le hablé y le dije, él es originario de Guatemala. Entonces, él no es pastor, él es hombre de negocio. Y entonces a mí me impresionó porque le dije, ¿cuánto nos cobra para venir? Dijo, no, pastor, no se preocupe, yo no voy por dinero. Y entonces él y su familia, aunque es hombre de negocio, se dedicaron a trabajar en una iglesia donde eran, creo que ayer dijo, de 50 a 70 niños. Tenían 50 a 70 niños, como 8 a 10 voluntarios, y en 7 años la iglesia no les pagó, pero trabajaban como tiempo completo. Siguió con sus negocios. Era rector de una universidad. Crecieron en 7 años a más de 3,000 niños y reclutaron aproximadamente 1,000 a más de 1,000 voluntarios para trabajar con 3,000 niños. Entonces ahí él vino a darnos un entrenamiento y hoy usted va a disfrutar y Dios lo va a animar y retar, que en Nueva Vida tiene que ser una iglesia que pelea por las familias. Amén. Así recibimos en esta mañana a Willy. Gracias. Muy buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes. Bueno, eso de no ser pastor, soy pastor solo que sin diezmos. No, es un gusto estar acá en Galveston, es un gusto estar con ustedes. La verdad, impresionado gratamente por lo que esta iglesia está haciendo por las familias. Usted sabe que donde usted invierte, usted está haciendo una declaración de lo que a usted le importa. Dice la Biblia que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero el punto es, yo puedo estar diciendo que a mí me importa algo, pero si yo no invierto en eso, difícilmente voy a hacer una declaración en el cielo de que a mí me importa. Imagínense ustedes cómo estará el Señor. Yo ayer eso es lo que pensaba cuando fui a conocer esa obra que están haciendo con los niños. Qué impresionante. Yo lo que me pensaba era, Dios, ¿qué será lo que Dios está pensando de esta iglesia? Que se atreve y que se esfuerza por hacer una obra semejante para los niños. O sea, usted se pone a pensar, yo le compartí al pastor un libro que acabamos de escribir con mi esposa acerca del ministerio de niños, y yo decía que en Latinoamérica he recorrido algunas iglesias en donde sus auditoriums son lindos, pero cuando voy a ver lo que hicieron por los niños, han hecho por los niños, iglesias, les hablo de miles de gentes, en donde el auditorio de los adultos es lindo, pero para los niños pues no hubo mayor esfuerzo. Mi pregunta o mi aflicción es esta: usted sabe que la iglesia siempre está a una generación de desaparecer. A una generación de desaparecer. ¿Por qué? Porque Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos. Y Dios es su padre, pero nosotros queremos que sea el padre de nuestros hijos. Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. La manera de continuar la obra de Dios es invertir en los niños. ¿Les parece? Ok, quiero que me acompañen hoy y vamos a empezar a predicar. ¿Les parece? Si me permiten solo hacer una oración al inicio, yo quiero que el Señor tome el control de esta sesión. ¿Les parece? Mi Señor, buen Dios, gracias por esta iglesia. Señor, gracias por Nueva Vida. Señor, gracias por lo que tú estás haciendo acá, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque
esta iglesia está caminando conforme a tu corazón, Señor. Sí, quiero pedirte, Dios, que bendigas esta iglesia de una manera especial, Señor, y que la palabra de hoy toque nuestros corazones, Señor, y sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede darle un aplauso al Señor usted? Hoy vamos a disfrutarnos la palabra de Dios. Yo quiero contarle algo. Tengo una familia linda, gracias a Dios. Mi esposa, Areli, ahorita se quedó en el hotel, pero me acompañó. Se quebró el pie hace como 2 semanas y entonces ahora me está tocando consentirla de más. Me está tocando servir de su chofer. Le digo, toda una carrera universitaria, toda una vida de estudios y todo para parar de chofer de mi esposa de silla de ruedas. No, me está tocando consentirla, pero la verdad es que tenemos una linda familia. Mi esposa Areli, Diego, que es nuestro hijo mayor de 17 años, Elizabeth tiene 12 años y Javier tiene 10 años. Hace algún tiempo, más o menos cuando Diego, que hoy tiene 17, Diego tendría más o menos como 10 años, o un poco menos, 9 años. Ellos estudian en una escuela francesa en Guatemala, estudian en la escuela francesa y lamentablemente la escuela francesa pues es una escuela donde la gente mayormente, en su mayoría, no cree en Dios. O sea, no sé si ustedes han platicado con los franceses, pero los franceses son demasiado alejados de una relación con Dios normalmente. Entonces, uno de sus mejores amigos ya estaba con esta cosa se ponían a hablar acerca de Dios y todo. Y entonces uno de sus mejores amigos, sus papás los habían entrenado para, cuando alguien les dijera acerca de Dios, les habían entrenado para demostrarles cómo Dios no existe. Usted se puede imaginar un chico de 9 años que uno de sus mejores amigos, su papá lo entrena para decirle por qué Dios no existe. Su papá es uno de los físicos más importantes del país, de los físicos que estudian física, no físicos de guapos, no, físicos de… Y entonces yo iba a dejar a mis hijos, siempre los voy a dejar en la mañana a la escuela, y ese día iba y veía a Diego bastante pensativo. Por 2 días ya estaba así muy pensativo, tenía 9 años, y le digo, Diego, ¿qué te pasa? Dice, papá, ¿cómo puedo hacer para explicarle a Camilo que Dios existe? ¿Usted se puede imaginar esa pregunta? ¿Cómo se la responde usted a su hijo? ¿Cómo puedo hacer para explicarle a Camilo que Dios existe? Pero en la pregunta yo noté una pequeña duda de parte de él, porque la pregunta realmente llevaba implícita, ¿cómo puedo saber yo que Dios existe? ¿Verdad? Ok, les dejo aquí la historia, congelada un tiempo, pare la videograbadora, todavía se usan las videograbadoras, ya no, para el Netflix aquí, y nos pasamos para otra historia. 2 años atrás, cuando Diego tendría como 8 años, en la ciudad de Guatemala, a mi esposa la paran ella se para en un semáforo y de repente sale un tipo, estaba ebrio y con una pistola, y el tipo le pega en el vidrio como diciéndole que bajara el vidrio para que los iba a llevarse la camioneta. O sea, entonces mi esposa se pone nerviosa y no sabe qué hacer. Y realmente es como que en un momento, imagínense el semáforo en rojo, el tipo pegándole, y no diciéndole amablemente, sino diciéndole con groserías que bajara de la camioneta. Pero mi esposa no podía bajar de la camioneta porque atrás llevaba a Elizabeth, que tenía 2 años, y llevaba a Diego, que tendría unos 6, 7 años. O sea, entonces mi esposa no pudo parar, no supo qué hacer. Y entonces el tipo, en lugar de, pues no sé, también se descontroló, la presión de que el semáforo ya iba a marcar a verde, no sé qué pasó, el tipo allí le dispara 2 tiros con la pistola a esa dirección. O sea, imagínense si aquí está el vidrio, 2 tiros de bala
¿cuáles son las posibilidades de que falle una persona con 2 tiros a esa distancia? Uno de los tiros pasó en medio del timón y las rodillas. Ustedes saben que algunas mujeres manejan, mi esposa por lo menos maneja así pegadito al sillón. Entonces el espacio entre el timón y la rodilla era diminuto, era bien pequeño. Uno de los tiros pasó en ese espacio. Y el otro de los tiros, que iba en dirección de la cabeza, nunca encontramos la bala. La policía, después que pasó todo, ahorita les cuento cómo terminó todo, pero después de que pasó todo, la policía no nos quería dejar sacar el carro porque decía, aquí tiene que estar la otra bala. Porque la bala iba en dirección a la cabeza. O sea, si la bala no hubiera entrado a la cabeza o hubiese pasado de alguna manera, tenía que haber salido del otro lado. Pero la bala nunca estuvo allí. ¿Cuál es la explicación de que algo así pueda pasar? La única explicación de que algo así pueda pasar es que tenemos un Dios que existe. Que tenemos un Dios poderoso que seguramente puso su mano ahí y desvió esa bala. Se tragó esa bala. Entonces, bueno, la historia es que los lleva logra subirse a la camioneta, los lleva secuestrados y mi esposa me dice allí, mira, yo ahí me di cuenta que nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestros hijos. Porque Arely le decía, mire, déjenos, intentaba negociar con ella, no llevaba efectivo, mi esposa no llevaba dinero en efectivo en ese momento, entonces el Señor se comenzó a enojar tanto que lo único que llevaba era su anillo de matrimonio. Y entonces le dice, mire, este anillo vale mucho dinero, tenga, se lo doy, es un bien muy preciado para mí, pero este anillo vale mucho dinero, lléveselo. Y entonces, bueno, logró negociar, gracias a Dios, los dejó el tipo, agarró las joyas de mi esposa, se llevó la camioneta, mi esposa como pudo sacó a los niños, porque el otro temor era que dejara a mi esposa y que se llevara a los niños, pero como pudo sacó a los niños. Y el punto es cuando uno tiene a sus hijos en un momento de peligro, imagínese a sus hijos secuestrados, usted es capaz de dar cualquier cosa por sus hijos. Sí. Mi esposa, ese anillo realmente era importante para ella, y más que por el valor, era por lo que representa. Y la verdad es que ni lo pensó en ese momento, le dio todo lo que podía darle material. En un momento de aflicción, nosotros estamos dispuestos a pelear por nuestros hijos. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a pelear por sus hijos? Tal vez no es una persona con una pistola, pero algunos de nuestros hijos, el diablo los tiene secuestrados. Yo esta mañana quiero hablar acerca de cómo vamos a hacer una iglesia que pelee por nuestros hijos. Una iglesia que no le importe lo que haya que hacer, no le importe lo que haya que trabajar, no le importe lo que haya que dar, con tal de pelear por nuestros hijos. ¿Cuántos esta mañana quieren pelear por sus hijos? Amén. Ok, entonces les dije que la otra historia la dejé en pausa, ¿verdad? Vamos a darle el play al Netflix acá. Entonces vimos la mano de Dios acá. De hecho, como les comentaba, cuando la policía llegó, no nos creía, porque encima el señor se llevó la camioneta y pues como que Dios lo atontó o ya era más tonto de lo que pensábamos. La cosa es que se le activó la alarma y no supo cómo hacerle, y como 1 kilómetro después la camioneta la dejó tirada ahí. Entonces encima de todo recuperamos nuestra camioneta.
Bueno, la cuestión es que cuando llega, pero la recuperamos, pero la policía tuvo que llegar, intervenir y todo, y no nos querían dar la camioneta, no nos querían dar el carro, porque no nos creían que la otra bala no estaba. Y nos decía, no puede ser, tiene que haber una bala aquí. Bueno, al final, después de mucho, le digo, a todo esto yo no estaba ahí, sino yo estaba predicando en un campamento de jóvenes, estaba predicando, y me acuerdo que estaba atrás y alguien me decía, mira, y yo decía, uy, tan mal estoy predicando aquí. o sea, yo revisando, ¿qué herejía dije? ¿Qué herejía? No me acuerdo. No, y entonces me decía, no. Y entonces ya me bajo y toda la cuestión, termino, y me dicen, mira, está tu esposa al teléfono, les acaba de pasar esto, tranquilo, ya gracias a Dios ya pasó todo. Entonces, imagínense cómo iba yo de allí, que era como a 1 hora de la ciudad, para donde estaba mi esposa. Yo estaba que me temblaba todo, llego y todavía llego a negociar con la policía, a decirle, mire, no, le voy a decir una cosa, nosotros somos cristianos, creemos en el poder de Dios y aquí lo que usted presenció fue un milagro. Y entonces cuando dije, bueno, así sí me dice el policía, era cristiano el policía. Y entonces ya comienza a redactar su acta y nos deja. Bueno, ahora regreso a la historia pausada. Diego, con este dilema de cómo le explico a Camilo que Dios existe, me dice, le digo yo, Diego, ¿te acordás hace 2 años cuando les pasó esto? Que fue muy traumático, eso sí, es decir, o sea, Diego pasó sin querer apagar las luces como por 2 meses. Y estuvimos trabajando con él y Dios hizo, pero digo, ¿te acuerdas cuando pasó esto, que nunca encontramos la bala? ¿Cuál es la única explicación de esto? Que tenemos un Dios tan poderoso, que es capaz de agarrar una bala y desaparecerla. Tenemos un Dios extremadamente poderoso. Y entonces miro la cara de Diego y dice, sí, papá, Dios existe. ¿Por qué le cuento esto? Si usted me puede acompañar en Deuteronomio 6:20. Miren lo que dice acá. En el futuro, tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó a obedecer? Le está hablando a una generación que salió de Egipto, a una generación que conoció a Dios en la crisis. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Dios en una crisis? Yo conocí a Dios en medio de un tiempo difícil de mi vida. O sea, le está hablando a una generación que conoció a Dios en una crisis, que vio que el mar se abrió, que los rescató de Egipto. Le está hablando a esa generación y le dice, mire, en el futuro tus hijos no van a pasar por toda esa crisis. Pero te va a preguntar qué significa todos estos decretos y cosas que ustedes hacen. En el futuro tus hijos te van a preguntar, pero ¿y por qué levantamos las manos? ¿Y por qué es que tenemos que diezmar y ofrendar? Pero ¿y por qué es que cantamos? ¿Y por qué es que tenemos que venir a la iglesia? ¿Y por qué es que oramos? Porque tus hijos no conocieron a Dios a través de una crisis. ¿Sí van conmigo? Yo no quiero y no estoy dispuesto a creer que mis hijos tienen que pasar por una misma crisis para que conozcan a Dios. Pero a esa generación le dice el Señor, mira, tus hijos te van a preguntar, te van a cuestionar acerca de tu fe. O sea, ellos te van a hacer caso y van a venir a la iglesia y van a hacer lo que tú digas, pero va a llegar un momento en donde tus hijos te pregunten, papá, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes le ha pasado que sus hijos le han preguntado acerca de la fe? Y como les cuento, esta historia de mi hijo no fue la única. Todos mis hijos han tenido sus momentos de, papá, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Papá, pero esto es injusto, porque es que nosotros no tenemos que contestarle a aquel que nos hizo daño.
Papá, pero mira, si nos están quitando esto, ¿por qué nosotros no venimos? Nuestros hijos no van a comprender muchas veces nuestra actuación como cristianos. ¿Les parece? Porque es que tenemos que ofrendar. Porque es que tenemos que cantar. ¿Qué haría usted si su hijo le pregunta eso? ¿Qué respuesta le daría? En el 21, creo que no lo tienen en las pantallas, pero en el verso 21 de Deuteronomio, el Señor les dice cómo tienen que responderle a los chicos. ¿Alguno de ustedes lo tiene por ahí? ¿Quién se quiere venir para leer, ayudarnos a leerlo? Aquí. 21. Al 21 dice, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que tomemos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Ok. Para que nos vaya bien todos los días y para que conserve la vida hasta hoy. Yo les digo a mis hijos, ¿les gusta que el Señor nos bendiga? Sí. Nos ha bendecido porque Él nos sacó con mano poderosa de Egipto. Hizo abrir los mares. ¿Cuántos Dios ha hecho? ¿Cuántos pueden decir acá que Dios ha hecho una obra poderosa y han visto la mano poderosa de Dios en su vida? Estos, ustedes que han visto la mano poderosa de Dios en su vida, en su momento preguntaron, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué tuve que pasar esto? ¿Saben por qué tuvo que pasarlo? Para que usted tenga que contarle testimonio a sus hijos. Y que sus hijos no tengan que pasar esa crisis que ustedes pasaron para poder conocer a Dios. Dios les está pidiendo, cuéntenles a sus hijos de las obras poderosas que yo he hecho con ustedes. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo bien. Entonces, Dios ha hecho todas estas obras poderosas con nosotros para que tengamos que contarle a nuestros hijos. Para que nuestros hijos no tengan que pasar por estas crisis para poderlo conocer. Hace un tiempo también estaba naciendo Javier, el más pequeño, o sea, hace 10 años exactamente. Mi esposa estaba por dar a luz a Javier y nosotros en la iglesia, el pastor nos dice, mira, que nos quedamos sin el líder de niños, sin la líder de niños. La líder de niños había tenido un problema de salud, era muy buena, había hecho un buen trabajo. Como le contaba el pastor, estábamos empezando la iglesia, habrían unos 50 niños más o menos, y la líder de niños estaba, tenía complicaciones de salud, no había podido seguir con nosotros en la iglesia. Entonces no teníamos encargado de niños y el pastor nos dice, mira, no tenemos encargados de niños, y casi que nos dijo, y ustedes no están haciendo nada. Entonces, quisiera invitarlos a que se encarguen de niños. Y yo dentro de mí dije, hijos, pero yo no. Primero, pues los niños no son como mi especialidad. Yo les contaba al pastor que mis hijos les ponía a contarles historias bíblicas en la noche y lo que me decían era, papá, mejor que mi mamá me la cuente. O sea, ante esa experiencia tan majestuosa sobre trabajar con niños, yo decía, no, pues mi don no es trabajar con niños. 1, 2, no tengo tiempo. Están haciendo mi tercer hijo,
Sí, los que han pasado de familias de 2 a 3 saben que la vida cambia totalmente. ¿Sí? Esta sociedad está hecha para familias de 4, no está hecha para familias de 5 en adelante. Si usted va a un restaurante, ¿cuántas sillas hay en una mesa? 4. Si sube al carro, ¿cuántos caen en un carro cómodos? 4. Si va al hotel, ¿cuántos van en el hotel? ¿Cuántos los aceptan? 4. Esta sociedad está hecha para familias de 4. Nosotros los de 5 somos discriminados en esta sociedad. Bueno, la cosa es que cuando ya nació, estaba naciendo Javier, de hecho cuando andamos en el mall, toda la familia nos quedan viendo así como con cara de pobrecitos. Bueno, la cosa es que estaba naciendo Javier, estaba cambiándome la vida totalmente, y encima de todo estaba empezando un reto, uno de los mayores retos en mi vida, que era desarrollar la Universidad Cristiana en Guatemala, la Universidad San Pablo de Guatemala. El pastor Harold Caballeros me había pedido, si usted lo ubica, es guatemalteco, él me había pedido si me podía ayudar a liderar el desarrollo de la universidad. Entonces, y encima, pues nosotros tenemos con mi esposa un par de empresas y había que, gracias a Dios, las empresas hemos desarrollado un equipo de liderazgo, pero igual había que mantener control sobre eso. Entonces, tenía muy poco tiempo para hacerlo. Y le digo al pastor, ¿sabes qué? Después de orarlo, le dije al pastor, ¿sabes qué? Lo vamos a hacer, vamos a hacernos cargo. Y vamos a hacernos cargo por una cuestión, porque nosotros no podemos. Porque no podemos, porque no tenemos tiempo, porque no podemos hacerlo, es que sabemos que si esto va a funcionar, va a ser porque Dios va a querer que funcione. Y entonces nos hicimos cargo del Ministerio de Niños. Y cuando nos topamos con el Ministerio de Niños, surgió que comenzamos a ver con cuántos disponíamos para trabajar. Y entonces habían algunos jóvenes, miren, a lo más llegábamos a 10 voluntarios, si mucho, trabajando en el Ministerio de Niños. Entonces con lo que contábamos, habrían unos cuantos jóvenes y algunas mamás. Básicamente eso era lo que teníamos en el Ministerio de Niños. Y cuando supieron que un par de viejos llegaba a dirigir el Ministerio de Niños, viejos de 30 años en ese entonces, imagínense, sí, me ofendí en el avión porque un par de jovencitos enfrente venían diciendo, imagínate un viejo de 40 años. Me dice, yo tengo 40 y no me siento viejo. Viejos los caminos y todavía sacan polvo. Ok, no, entonces la cuestión es que los jóvenes, ya algunos, un par de jóvenes dijeron, no, ¿saben qué? Vamos a ir a servir al área de jóvenes, porque ya está Milton y todo es más cool. Entonces se fueron y nos quedamos con muy poquitos voluntarios. Y comenzamos a trabajar y todo, pero el esfuerzo era titánico de trabajar con los niños, porque nadie quería servir en niños. Hasta que el Señor nos inquietó con una pregunta, nos estuvo inquietando con una pregunta que yo creo que esta pregunta cambió el rumbo de nuestra iglesia y cambió el rumbo del Ministerio de Niños. Nuestra iglesia en ese entonces llegó a crecer, o la iglesia llegó a crecer, más bien dicho. Hoy tenemos, como le contó el pastor, un poquito más de 3,000 niños, un poco más de 1,000 voluntarios trabajando solo en niños. La iglesia tiene 10 campuses en la ciudad de Guatemala y se acaba de firmar un contrato para que todos los cines de la ciudad son campuses de la iglesia, los domingos. La iglesia ha crecido enormemente y mucho de ello tiene que ver con el Ministerio de Niños. Una iglesia que decide invertirle en niños es una iglesia que prolonga su crecimiento. Bueno, pero a todo esto nos preguntábamos, sinceramente, ¿por qué es que la gente no quiere servir en niños? Y entonces Dios nos comenzó a inquietar con una pregunta, y la pregunta era esta: ¿de quién es la tarea
de pasarle la fe a nuestros hijos. ¿De quién cree usted que es la tarea de pasarle la fe a nuestros hijos? Ese es el primer punto, si ahí lo tienen. ¿De quién es la tarea de pasarle la fe a nuestros hijos e hijas? ¿De quién creen ustedes? De los papás. Y entonces mi pregunta era, híjoles, ¿y cuántos papás tenemos aquí sirviendo en niños? No teníamos papás, y aquí hablo específicamente de los hombres, fathers. Ya vieron que aprendí un poquito. De los papás y de las mamás también, pero mamás teníamos algunas, pero papás no teníamos sirviendo en niños. Salmo 22, 31. Nuestros hijos también los servirán. Las generaciones futuras oirán de las maravillas del Señor. A los que aún no han nacido les contarán su acto de justicia. Ellos oirán de todo lo que Él ha hecho. El Señor diseñó las familias para ser el mecanismo para pasar la fe de una a otra. Hasta el día de hoy, la manera en que los judíos pasan su fe es a través de sus familias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de pasar la fe a nuestros hijos? De nosotros, los papás. Y cuando caímos con esa idea en la mente, fuimos con el equipo pastoral y les dijimos, ¿saben qué? Dios nos está inquietando esto. Necesitamos involucrar a los papás a servir en niños. Pero cuando comenzamos a tirar la idea, la primera reacción válida era, no sabemos cómo hacerlo. Yo nunca he trabajado con niños, yo nunca he dado clases con niños. Pero ¿saben lo genial? Que yo tampoco. Entonces todos estábamos en el punto de cómo aprender. Es que, y caí en cuenta de esto, a veces en la iglesia nos dicen, ore con sus hijos, lea la Biblia con sus hijos, platique con sus hijos acerca de la fe. Pero la verdad, les voy a decir una cosa, no sabemos cómo hacerlo. O sea, si yo te digo, mira, tener una conversación con tu hijo acerca de la fe, tu hijo de 5 o 6 años, no sabemos bien cómo hacerlo. Y es más, usted se imagina al maestro de niños como alguien súper extrovertido que puede vestirse de payaso y que puede animar una reunión de niños. Y sinceramente yo soy casi que lo opuesto a eso. ¿Se acuerdan lo que decían mis hijos de mí? Entonces dije, no, ¿cómo podemos hacer para que cualquiera pueda trabajar en niños? Cualquiera que quiera aprender a trabajar con niños. Y entonces el Ministerio de Niños se volvió más en el centro de entrenamiento para papás, de cómo trabajar y pasar a la fe a sus hijos. Y yo dije, ok, ¿qué características? Tienen que ser familias súper entregadas a Dios las que tienen que pasar a la fe a nuestros hijos. ¿Y saben qué? Comencé a revisar la Biblia. Comencé a revisar la Biblia a ver cómo eran las familias, si eran familias perfectas las que le pasaban la fe a sus hijos. Y ahora vamos a hacer un ejercicio de escuela dominical. Vamos a ver, díganme familias que se recuerden ustedes que están en la Biblia. Abraham, la familia de Abraham, vamos, ¿era una familia perfecta? No, señor. Miren que el Abraham se mete con la sirvienta. Ya no aguantaba el señorcito. Imagínense la historia de una familia de un señor que se metió con la sirvienta. ¿Qué otra familia? Noé. Miren, Noé le gustaba el fresco. Ese Noé, dice que estuvo 40 días ahí en el arca, ¿sí?
Y cuando salió de plano que sí ya estaba sediento el señor, se puso una gran borrachera, desnudo, caí tirado en el suelo. Esas son las familias. ¿Qué otra? David, híjole, David que tenía ahí sus largavistas para ver a quién espiaba en el otro apartamento. ¿Qué otra familia? Jacob. Ese Jacob era cosa seria usted. Jacob dice que primero le echó el ojo a una y no se la dieron, pero igual no rechazó a la otra. Ese Jacob era cosa seria. ¿Qué otro? Isaac. ¿Qué tenía Isaac? Isaac era mentiroso, ¿verdad? Le quitó a su hermano, se puso, dice que pelos de oso porque el hermano era velludo. Engañó al papá. Imagínense, ¿sí? Es que como cuando usted iba a pedirle dinero al papá para salir con la novia, hacía, lo que tuviera que hacer como para que le dieran el dinero, algo así era. Ok, sí, las familias de la Biblia no eran familias perfectas. Porque sabe una cosa, Dios no usa fotos perfectas. Él usa gente rota. ¿Cuánta gente rota hay acá? Ya está capacitado para que Dios lo use. Si usted tiene una historia con Dios, ya está capacitado para que Dios lo use. Entonces, ¿a quién le dio Dios la responsabilidad de pasarle la fe a la siguiente generación, a esas familias rotas? A esos papás con historias rotas. ¿Para qué? Para que su siguiente generación no pase lo que ellos pasaron. Eso es un corazón de Dios. Yo no quiero que mis hijos pasen lo que yo tuve que pasar. Yo quiero que mis hijos se monten sobre mis hombros y sobre mis hombros logren más de lo que puedan haber logrado yo solito. Mi oración para con mis hijos, y yo les digo a mis hijos, no sé si usted tiene una oración para sus hijos, pero yo le digo a mis hijos 100 veces más. Cuando los veo y mi hijo, el grande, está a punto de irse a estudiar a otro país, el problema de nosotros es que ustedes se van a estudiar a otro estado. Aquí mi hijo se va a ir a estudiar al otro lado del charco, y estamos ya con este dolor de que se va a ir y todo, y cada vez que lo vemos le digo, hijo, Dios te bendiga 100 veces más. ¿Cuál es su oración? Usted tiene que tener una oración para con sus hijos. Ok, Dios no va a usar familias perfectas. Entonces, ya estábamos bien cuando tomamos el ministerio de niños. Dije, eso es. No necesito familias perfectas para enseñar. No necesito gente experta en niños para enseñar. Lo único que necesito es gente que haya tenido una historia con Dios, que tenga una vida rota, que Dios lo haya restaurado y que pueda darle la gloria a Dios. ¿Y cuántos de esos hay acá? Tenemos una congregación entera para poder trabajar con nuestros hijos. Ya teníamos la visión. Teníamos la visión. Pero toda visión necesita una estrategia. Sin una estrategia, la visión puede ser solo ilusión. Toda visión necesita una estrategia. No basta saber qué hay que hacer. Necesitamos saber cómo hacerlo y por qué hacerlo. Con esa claridad, el enemigo no va a poder contra nosotros. Y eso me recordó a la historia de Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías, el copero? Nehemías estaba en una situación muy cómoda. Era copero del rey.
ser copero del rey significaba tener mucha libertad, mucha tranquilidad. Imagínense, o sea, y máxime si le gustaba el vino, el cuate probaba antes de que el rey. O sea, imagínense ese trabajo. Era copero del rey, estaba muy tranquilo. Y en eso le dan la noticia de que sus familias, la familia de sus pueblos, sus murallas se habían destruido. O sea que en cualquier momento el enemigo podía entrar a invadirlos. Las murallas son la protección que tenemos para que el enemigo no aplaste a nuestras familias. Hoy, señores, las murallas se están derribando. La sociedad nos ha tirado torpedos enormes, nos ha tirado cohetes para derribar nuestras murallas. Ahora, que nuestros hijos accedan a la pornografía es súper sencillo. O sea, tienen la pornografía allí nomás, a un clic de distancia. Las murallas están abajo. Ahora que nuestros hijos accedan a conversaciones y amigos y a droga y a cualquiera de esas cosas, es súper accesible. Las murallas están abajo. Las murallas las tenemos abajo. Entonces Nehemías le dijeron, mira, el pueblo, sus murallas se cayeron. Entonces Nehemías dijo, alguien tiene que hacer esto. No le importó dejar su buen trabajo, no le importó dejar su comodidad para ir a servir. Y esa es mi invitación para la iglesia. Yo no le estoy pidiendo que deje su trabajo, solo le digo, invierta su tiempo y su esfuerzo en levantar las murallas de sus familias. Seamos una iglesia que va a reconstruir las murallas. Pero cuando intentó Nehemías reconstruir las murallas, apareció un Sanbalat. Sanbalat es este que siempre le dice, no se va a poder. Sí, hay algunos hermanitos que deberían de decir Samba, ¿verdad? Ok, me puede acompañar Nehemías 4:1 al 13. El hermano Samba, el hermano queriendo hacer de todo y llega el Samba. Nehemías 4:1 al 13. ¿Ese es el 1? No, 4:1. Dice, cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Ojo, cuando se enteren en los lugares espirituales de que esta iglesia quiere reconstruir la muralla, que está haciendo una gran muralla allá, esa iglesia está haciendo una linda muralla. Esta iglesia está reconstruyendo una linda muralla para trabajar y guardar a sus hijos. Pero cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo. Se puso furioso y se burló de New Life, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué creen que están haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Imagínense Sanbalat diciendo, ¿qué cree esta iglesia chiquita que está haciendo esa gran muralla? ¿Acaso cree que puede construir la muralla en un día con tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Acaso creen que pueden construir esa gran obra con unos cuantos sacrificios y ofrendas?
¿Realmente cree que pueden hacer algo con esas piedras rescatadas de un montón de escombro y para ponerlas como piedras, y para colmo, piedras calcinadas? ¿Realmente puede esta iglesia hacer algo con esas vidas rotas que tienen? Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré, y esta es la oración del pueblo: escúchanos, Dios, porque se burlan de nosotros. Que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean levantados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Señor, nuestra oración es que ahuyentes a los que se burlan de nosotros. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. ¿Cómo está construyendo esta iglesia esa muralla? Con mucho entusiasmo. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los saduceos se enteraron de que la obra progresaba, ojo, ahora ya no era solo Sanbalat, y que estaban reparando la brecha entre la muralla de Jerusalén, se enfurecieron. Todos hicieron planes para venir y luchar contra Jerusalén y causar confusión entre nosotros. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. Entonces el pueblo de Judá comenzó a quejarse: los trabajadores se están cansando, y los escombros que quedan por sacar son demasiados. Jamás podremos construir la muralla por nuestra cuenta. Les comenzó a afectar lo que decían los demás, lo que comenzaban a oír, lo que el enemigo quería sembrarles. Los judíos que viven cerca de los enemigos venían y les decían una y otra vez: llegarán de todos lados y nos atacarán. A veces parece difícil levantar una muralla para proteger a nuestra familia, pero estos dos versículos son los que quiero dejarle hoy, iglesia. De manera que coloqué guardias armados detrás de la parte más baja de la muralla, en los lugares más descubiertos, y puse a la gente. ¿Cómo puso a la gente? Por familias, para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. La congregación, esta congregación es una congregación que su estrategia es poner a la gente por familias. Son las familias las que van a levantar la muralla. ¿Cuántas familias hay acá? ¿Cuántas familias creen que Dios nos va a dar las fuerzas para terminar la muralla, para que la muralla nos proteja, para que el Señor guarde a nuestras familias? Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no tengan miedo al enemigo, recuerden al Señor que es grande y glorioso. Iglesia, yo quiero pedirte un favor, puedes ponerte de pie. Yo quiero hacer una declaración esta mañana en esta iglesia. Mientras usted levanta las manos y le cree a Dios, yo quiero que escuche lo que Dios le dice: no le tenga miedo al enemigo. Recuerden al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, luchen por sus hijas, sus hijos, sus esposas y sus casas. Iglesia, quiero pedirte algo. Quiero que luches por tus hermanos, por tus esposas, por tus hijos, por tus hijas y por tu casa. Esta es una iglesia que va a pelear por la familia. Esta es una iglesia que va a levantar una muralla para proteger a nuestras familias. Esta es una iglesia que le va a ganar la batalla al enemigo. Esta es una iglesia que no va a dejar que se quiten a sus hijos.
Esta es una iglesia que va a ir a arrebatar de las manos al enemigo a sus hijos. Traiga a su memoria, iglesia, traiga a su mente y a su corazón a su familia. Traiga a su memoria y a su corazón a su familia. Ponga en sus labios los nombres de sus hijos. Y comience a orar, iglesia. Tomamos un tiempo para orar por nuestras familias. Traiga a sus labios el nombre de sus hijos. Señor, por Diego, por Elizabeth, por Javier, Señor. Yo quiero pedirte, Dios, que nos proteja, Señor. Señor, que levantes una muralla alrededor de nosotros, Señor. Señor, vamos a trabajar, vamos a construir. Señor, vamos a esforzarnos por trabajar por nuestras familias. Señor, en el nombre de Jesús, te entregamos la vida de nuestras familias para que seas tú, Dios. Seas tú, Dios, y sea tu mano poderosa, Señor, la que podamos mostrarle, Dios. Y cuando su hijo le pregunte qué significan estos estatutos y leyes que el Señor nos dejó, usted podrá responder: es que Dios nos sacó con mano poderosa. Dios nos sacó con mano poderosa. La mano poderosa visite esta iglesia y sus familias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Tome ese lugar, hermano. Tome ese lugar. Yo más quiero hacerle dos preguntas a Willy. Willy, en su libro que usted escribió de 7 secretos, usted menciona en uno de los capítulos, me corrige si lo digo mal, más gente haciendo menos cosas. ¿Nos puede explicar a qué se refiere usted eso? Más gente haciendo menos. Que cuando tomamos el ministerio de niños, había muy poquitas personas que hacían muchas cosas y terminábamos agotados al final. Yo le pregunto, ¿qué es más fácil? Tener que jalar una carreta con 5 gentes encima, o que esas 5, 10 o 20 gentes empujen la carreta. ¿Qué camina más rápido? Lo segundo, ¿verdad? Entonces llegamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a invitar a mucha gente a servir, a papás. Queríamos invitar a papás. La iglesia tendría más o menos para esa época una cantidad de unos 450, 500 miembros. Para el primer entrenamiento, después de que se hizo la invitación, llegaron 200 papás. Wow, hombres. Entre hombres y Okay. en parejas. O sea, 100 papás y mamás. No, llegaron 200 papás. Habían 200 personas en el salón. Y no venían porque eran expertos en trabajar en niños. Era porque querían aprender y queríamos todos aprender cómo era que le podíamos pasar la fe a nuestros hijos. E íbamos a tener un entrenamiento domingo a domingo sirviendo con los niños. Claro. Y entonces llegamos a la conclusión, es mucho mejor mucha gente haciendo pocas cosas. Entonces repartimos mucho el trabajo, de manera que un papá iba a invertir poco tiempo, pero ese poco tiempo le íbamos a sacar el jugo. ¿Nos puede dar el testimonio del pastor? Ayer su esposa nos platicaba de un pastor que tiene 70 o más años, que él ya está retirado, pero es uno de sus mejores maestros con los El hermano niños. Hugo es un pastor de una iglesia que se retiró, ya dejó el pastorado y todo, pero él quería seguir sirviendo. 70 años. Y cuando vimos, dijimos, qué privilegio tener a gente acá, gente que ya dio su vida por el evangelio y que quiere seguir dando su vida por las siguientes generaciones. Wow. Lo invitamos a servir, lo invertimos a servir, y resultó ser
maravilloso. Los niños lo querían. Lo querían porque lo querían. Imagínense al pastor David ya en sus años postreros, todo el conocimiento que tiene, y los chicos lo querían oír y todo. Pero en esa clase, me recuerdo, fíjate, un testimonio que les conté ayer, en esa clase del pastor Hugo, él atendía los chicos más o menos de 9 años. Un amigo, que hoy es mi amigo, en ese entonces no lo conocía, él no quería saber nada con la iglesia, no quería saber nada con la iglesia. De hecho, le caían mal los cristianos. Pero su esposa se convierte y estuvo molestándolo para que fueran a la iglesia, y no quería ir a la iglesia. Le decía, no, a la iglesia no. Y entonces en un cumpleaños la esposa le dice, mira, te quiero pedir un regalo de cumpleaños, que una vez vayas conmigo a la iglesia, solo una vez, solo un día, y ya nunca más te vuelvo a pedir que vayas a la iglesia. Entonces mi amigo dijo, genial, ya la hice, no me va a salir caro el regalo, me la puedo aguantar, está bien. Y la decía acompañar. Y todavía le dice, pero mira, si comienzan a hacer cosas raras conmigo, yo me voy. No, vení, y el pastor es buena gente, no sé qué. Entonces viene y dice que mi amigo pasa la alabanza, dice, está bien, las muchachas cantaban bien, está bien. Luego pasa la predicación, el pastor, está bien. No estuve de acuerdo con un par de puntos, pero está bien, más o menos. Termina el servicio y dice, bueno, ya terminó, ya cumplí, ya me salió barato mi regalo de cumpleaños, ya me puedo ir. Y bueno, si mi esposa me pide otra vez que venga, alguna vez tal vez le haría caso. No estuvo tan mal. En eso van a traer a sus niños al ministerio de niños, y los chicos venían corriendo y decían, papá, ¿podemos venir aquí el otro domingo? Y me dice, de esa cuenta llevo 5 años congregándome sin faltar un solo domingo. Y me dice, y hace 2 años me bauticé y recibí a Jesús como Señor y Salvador. La salvación entró a nuestra iglesia por los niños. Los niños van a ser una puerta enorme para atraer a familias que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Amén. Vamos, denle un aplauso a Willy.